voy a hablar sobre la continuación del Plan Nacional de Desarrollo. Simplemente, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Ya como lo mencionó Olga, es la hoja de ruta que establece los objetivos del gobierno y sencillamente se divide en dos partes. Está la parte general, que es donde nos señalan los propósitos, los objetivos, las metas y todos los ordenamientos que trae el gobierno, y obviamente esto va de la mano con un plan de inversiones públicas. Entonces, ¿qué es este plan de inversiones? Es el presupuesto plurianual que trae el gobierno para llevar a cabo todos estos objetivos. En la ley del plan, en la parte final, para quien lo quiera consultar, se encuentran todas las fuentes de financiación y para qué se van a invertir en esta ley. Simplemente para recordar, los pilares es legalidad más emprendimiento, para llevar a cabo pues una conclusión de igualdad en oportunidades, y el costo de este plan pues se estimó inicialmente en 1.100 billones y el 46% de esto se fue enfocado al Pacto por la Equidad. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer énfasis en 10 de los artículos de esta ley del plan, y la primera es el tema de las rentas exentas. Entonces, el artículo 64 de la ley del plan nos dice: interprétese con autoridad. ¿Y qué es interpretarse con autoridad? Es darle fuerza a algo que ya teníamos dicho, prácticamente. Entonces, ¿qué pasó con las rentas exentas? En la ley de financiamiento quedó el artículo 235, raya 2, en donde nos decía: sin perjuicio de las rentas exentas de las naturales del 206, las únicas rentas exentas van a ser las siguientes. Entonces, ¿qué pasó con este artículo? Por ningún lado mencionamos cuáles exentas de las personas naturales, el AFC y el Fondo de Pensiones. Entonces, estas dos nos quedaron en duda, hubo como cierto susto en estos gremios pensionales y en el tema bancario para el AFC, porque pues no teníamos claridad si las rentas exentas de AFC y de pensiones continuaban con el beneficio de renta exenta. ¿Qué nos dice la ley del plan? La ley del plan dice: interprétese con autoridad el primer inciso de ese artículo y entiéndase que las rentas exentas de las naturales son las de AFC, las de pensiones, todas las rentas exentas de trabajo, así como las reconocidas en convenios internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley del plan? Simplemente ratificar que todos los beneficios que tomamos como rentas exentas en el AFC, en pensiones, en cesantías, siguen manteniendo esa calidad de rentas exentas. Estas son pues las rentas de trabajo exentas que ya conocemos. La más común en nosotros es el 25% de los pagos laborales. Acá pues ya se recordó que se aplica para los empleados, así como aquellos independientes que no contraten dos o más para llevar a cabo su actividad. Y simplemente lo que hace la ley es rectificar, como les venía comentando, que estas continúan siendo rentas exentas. Estas son las que estaban en duda. Entonces está todo el tema de contribución a fondo de pensiones, el tema de AFC y un tema de prima en diplomáticos, servidores públicos diplomáticos. Entonces estas son las rentas que teníamos, que era del 30% del ingreso, que tenía un tiempo de permanencia para poder llevarlo como exenta, que eran 10 años, que si lo retiraba era con ciertos beneficios. Esas son las que ratifica. Como segundo artículo tenemos la declaración de industria y comercio. Entonces, ¿qué es lo que nos decía este artículo de la reforma de la versión inicial de la norma? Nos decía: los contribuyentes deberán presentar la declaración de industria y comercio en el formulario único nacional. ¿Qué es lo que nos dice la ley del plan? Nos dice: ya no le da la potestad al contribuyente de hacerlo en ese formulario, sino que obliga a los administradores departamentales, municipales y distritales que lo adopten primero para así poder exigir su obligación. Segundo de los cambios es que acá teníamos que cuando se establezca el mecanismo de retención en la fuente de industria y comercio, pues la potestad de los formularios serán definidos por cada una de las entidades. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Nos dice: estos van a ser adaptados no como ellos decidan y como quieran, sino con los lineamientos ya estipulados en el formulario único nacional. Otro de los cambios es el tema de las actividades. Entonces la ley del plan nos dice:
Los administradores departamentales, municipales y distritales deberán armonizar tanto las tarifas como los códigos únicos de acuerdo a los ya estipulados por la DIAN. Entonces, ¿qué es lo que teníamos actualmente? Teníamos un formulario único de industria y comercio, pero con tarifas y códigos a decisión de cada municipio. Lo que nos dice esta ley es, no señores, van a quedar con el código igual a los que ya estipuló la DIAN. Estos son como los tres principales cambios que trae la ley del plan con relación a la declaración de industria y comercio. Bueno, acá los artículos que siguen son como mención, modificación o adición de algunos bienes en bienes excluidos o exentos. Para esto simplemente traigo esta filmina donde recuerdo que son los bienes excluidos, son aquellos donde encontremos la palabra no causa. Cuando veamos que no causa el impuesto, nos estamos refiriendo a un bien excluido. ¿Qué pasa con estos bienes excluidos? Que todo el IVA que yo pague podrá ser llevado como mayor valor del costo, a diferencia de los bienes exentos. Los bienes exentos son aquellos que sí cumplen con el hecho generador, pero que tienen una tarifa del 0%. Esto que da lugar y qué diferencia tiene con los excluidos, que se puede descontar y solicitar esa devolución del saldo a favor. Todo esto para decir que lo que nos trae la ley del plan, ¿quieres atrás? No, atrás. Otro, eso. La ley del plan nos dice agréguese o adiciónese estas tres subpartidas arancelarias, como bienes que no causan, es decir, bienes excluidos del impuesto. ¿Por qué hablamos de partidas arancelarias? Esa clasificación fue incorporada pues ya desde hace varios años para darle una mayor precisión a los bienes y servicios que tenemos. Entonces, con estas partidas y con el significado de cada uno de estos números, pues nos va a llevar a un bien y servicio más puntual. ¿Qué pasa con esto? Existe un artículo de esta ley que nos dice que este beneficio requiere una certificación previa de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Quiere decir que para los contribuyentes que les afecte esas partidas, es necesario pues revisar con antelación si ya se puede o no aplicar este beneficio. En otro de los artículos que agrega la ley del plan como bienes excluidos, se encuentra, no que agrega, se modifica, donde dice, modifíquese el numeral 13. ¿Qué teníamos en el numeral 13 actualmente? Teníamos el consumo humano, elementos, medicamentos, veterinario, todo relacionado en estos departamentos, en estos 5 departamentos. ¿Qué es lo que nos dice la ley del plan? Nos dice, todo aquello que dice bicicletas, motocicletas y partes, ya no va a ser un bien excluido, sino va a ser un bien exento. Pero ojo que solamente es para aquellos que se introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada. Esta es la parte que les comentaba, con relación a las bicicletas y sus partes. Si vemos en la parte anterior que les comentaba, lo que subrayé es lo que se elimina de excluidos y es literalmente este artículo número 6 que se agrega en los bienes exentos. Bueno, esta parte pues va a estar reglamentada, aún no se tiene modificación o opinión al respecto. Con relación al arroz, tenemos que los bienes, dentro de los bienes exentos, la ley del plan adiciona en el artículo 477 como exento el arroz para consumo humano. Quiere decir la partida 10.06. Pero nos dice, excepto este arroz, paddy o arroz con cáscara, que estos siguen conservando la clasicidad de bienes que excluidos. Entonces, ¿qué es el arroz paddy? Simplemente es el grano de ese cereal que aún no tiene ningún proceso para llevarlo a cabo. Quiere decir que es el que se recolecta, bueno, el que queda justo después de su recolección. Este arroz con cáscara y arroz paddy más conocido son los que permanecen con la calidad de bien excluido.